Hola, soy el profesor Michael Alexis Palacios Carmona, que imparte la asignatura de etimologías grecolatinas. En este momento vamos a hablar sobre un tema muy importante e interesante, el cual es el origen y la evolución del español. Así que pon mucha atención y acompáñame a aprender. Vamos a comenzar hablando de su origen. Al igual que nosotros, el español tiene un árbol genealógico. A partir de un árbol genealógico es que nosotros podemos rastrear el origen y la historia de nuestra familia. Eso también ocurre con nuestro idioma. Por esa razón tenemos que ubicar a su familia, que es la familia indoeuropea. Vamos a ver algunas características. La primera es que geográficamente es la más extensa, ya que comprende gran parte de Europa, Afganistán y el subcontinente indio. También a esta familia pertenecen las lenguas más antiguas del mundo y por último, las lenguas con mayor riqueza literaria. Dentro de la familia indoeuropea encontramos que existen ramas y nosotros nos tenemos que ubicar en la rama italocéltica. Estas se desprende la rama itálica y la rama céltica. La céltica comprenden todos los idiomas celtas o las lenguas celtas y en la rama itálica corresponden las que se hablaban en la antigua Italia. Y así es como llegamos al latín, que viene siendo la lengua madre del español. Tenemos que hablar por qué la importancia del latín y cómo es que a partir de esta lengua surge la nuestra. Entonces, tenemos que mencionar al Imperio Romano, ya que este imperio es el que hablaba latín. Existían dos tipos de latín, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto, que era escrito y era dominado por la clase élite y los estudiosos, y el latín vulgar, que era hablado y dominado por todo el pueblo. Los romanos, al conquistar diferentes imperios y diferentes regiones, fueron difundiendo y propagando la lengua latina, sobre todo el latín vulgar. Bien, en todas esas provincias y regiones que fueron conquistados, les era impuesto como idioma oficial el latín. Llegado a este punto, tenemos que hablar sobre la evolución, es decir, sobre cómo el latín va a evolucionar y dar forma a las lenguas romances o las lenguas neolatinas a partir del proceso de romanciamiento. Se conoce como romanciamiento al conjunto de cambios que sufrió el latín a partir del siglo V después de Cristo hasta bien entrada la Edad Media, para dar origen a lenguas como el italiano, el español, el portugués, el francés y el rumano. A estas lenguas se les conocerá como romances debido a que surgen de Roma, o más bien el latín surgía de Roma y a partir de esta es que surgen las lenguas ya antes mencionadas. Dependiendo de la zona geográfica y de las comunidades, este proceso de romanciamiento fue distinto y así es como surgieron diferentes lenguas. Pero esta evolución tiene tres principales cambios, es decir, el latín sufrió tres cambios importantes. Vamos a comenzar hablando del primero, que es el cambio fonológico. El cambio fonológico consiste cuando una palabra evoluciona o va cambiando de sonido. El segundo cambio es el morfológico. Cuando un cambio fonológico es tan insistente, se ve necesario hacer un cambio en la estructura o escritura de esa palabra. Eso corresponde al cambio morfológico, es decir, un cambio en la estructura de las palabras. Voy a dar un ejemplo tanto de cambio fonológico como de cambio morfológico. En la antigüedad, la palabra mesmo
que ahora nosotros conocemos como mismo. Sufrió un cambio en su fonética, es decir, cambió de mesmo a mismo, y esto obligó a un cambio en la escritura, al que el día de hoy nosotros escribimos como mismo. Bien, ahora vamos a hablar del tercer cambio importante, que es el cambio semántico, que es el cambio que sufren las palabras a partir de su significado. Un ejemplo: en la antigüedad, caballero era una persona que andaba a caballo. El día de hoy, caballero es una persona educada y amable. Como ya mencioné, el latín sufrió distintos cambios en diferentes regiones. Y en una zona de España conocida como Castilla, el latín sufrió una evolución tanto morfológica, fonológica y en algunos casos semántica. Y esto dio origen a la lengua castellana, es decir, nuestro español. Para concluir, me gustaría añadir lo siguiente. Todo esto de lo que les he hablado, es decir, la familia indoeuropea y la evolución del latín para dar paso a nuestro idioma español, fue un proceso que tardó muchos años y muchos siglos. Y aún así, el cambio y la evolución que tienen las lenguas se sigue dando hoy en día. Los invito a valorar nuestra lengua y a conocer más de su historia, ya que es bastante extensa, al igual que la de otros idiomas. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes este tema y espero verlos pronto. Cuídense mucho, chicos, y hasta luego.